Bienvenidas a todas a este encuentro de Melaz de Malca. Hoy vamos a hablar de algo re interesante, los secretos de la jalá. La jalá, sí, la jalá que comemos tanto, que nos gusta la jalá. ¿Qué secretos tiene la jalá? ¿A quién no le gusta una jalá fresquita para Shabbat? A ver, ¿quién no le gusta? Ojalá dulce, ojalá salada, en fin, hay un sinfín de recetas con huevo, sin huevo. El olor que sale cuando uno cocina una jalá, aquí creo que más que una, que ya le estoy viendo con la cara, me están diciendo que sí, que cuando cocinan jalá, el olor de la casa parece que entra por todos los lados, es como el olor a Gan Eden. Realmente jalá es algo muy, muy especial. Está muy de moda, sí, hacer amasados colectivos. Desde un tiempo para acá se hizo muy de moda hacer amasado de jalá. ¿Para qué? Para pedir refuaje leimá, para pedir alguna cosa, algo que uno no está consiguiendo y uno pide una braja para tener una específica, ¿no? Bendición que uno necesita a través de hacer el amasado de jalá. ¿Por qué será? ¿Por qué también algunas personas cortan el pan con cuchillo y otras con la mano? Es una buena pregunta. ¿Por qué no se acostumbra a dar directamente a la mano de la persona? Otra pregunta. ¿Por qué se pone sal? También podemos preguntar. ¿Por qué acostumbra ser trenzada la jalá de Shabbat? ¿Y por qué dos panes en Shabbat? ¿Verdad? Existen muchas costumbres, muchas leyes del Shulchan Aruch. ¿Qué está realmente por detrás de la halá? Su significado más profundo, ¿cuál es la cábala de la halá? Así que hoy vamos a ver un poquito de cada cosa, desde las costumbres, las leyes, significados y por fin la mística de la halá. Bueno, empecemos un poco a entrar en el mundo de la halá, sus detalles y todo su contenido. A partir de empezar a pensar que es un pan, ¿verdad? Y el pan siempre formó parte de la mesa judía. Muchas veces la Torá utiliza la palabra pan para decir comida, porque una seudá se hace con pan. Shabbat y Yom Tov es un elemento esencial. Esencial es tener halá. Obviamente que Pesach en vez de halá sería la matzá, pero en realidad matzá es un pan también. Entonces, acá tenemos otra vez el pan dentro de nuestra mesa. Cuando la Torah habla de una seudá mitzvah, hacer una comida que sea una mitzvah, por ejemplo, un brit milá, en un casamiento, en una seudá para agradecimiento, una seudá de Shabbat. Entonces, cuando hablamos de una seudá, o sea, una comida, seudá es comida, que sea una comida mitzvah, implicamos que tiene que tener pan, porque comida realmente para la Torá, comida significa cuando hay pan adentro, que es lo que realmente satisface a la persona. Todo lo otro que comemos, podemos comer carne, pescado, verdura, fruta, todo lo otro es considerado ¿cómo se llama? Una colación, una comida, pero no es considerado una comida realmente, propiamente dicha comida. Entonces, llamamos a la jalá. ¿Qué es lo que nosotros llamamos a la jalá? ¿Qué es la jalá? Justo ahí veo el dibujo de una jalá, alguien puso, gracias Liora, siempre contribuyendo para la clase. Y entonces, esta jalá llamamos generalmente al pan trenzado. Nos recordamos, si alguien te dice dibuja una jalá, ¿qué hacemos? Dibujamos un pan trenzado. Hay diferentes tamaños, diferentes modelos, eso ya lo sabemos. Es una mitzvah comerla. Primero hacemos el kiddush, se lava las manos y para dar honor a toda esta comida, decimos la brajá sobre dos jalot completas. ¿Por qué dos jalot completas? Empezamos ya con algunos significados. Nos recuerda la doble porción del maná. En el desierto recibíamos un pan del cielo que caía todos los días, que se llamaba el maná, y el maná caía todos los días menos Shabbat. Entonces, ¿cómo íbamos a comer Shabbat? Bueno, porque el viernes caía una porción doble y por eso nosotros ponemos dos jalot para recordar esto.
también nos hace recordar que Hashem, Él provee todas nuestras necesidades. Entonces no tenemos que pensar, ay, qué miedo, si no trabajo sábado, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir? No hay que pensar así porque si es Dios que nos provee las necesidades, de alguna manera también vamos a subsistir y bien, con mucha abundancia, si no trabajamos Shabbat, así como los Yehudim no buscaban su maná en el día de Shabbat. Muy bien. Cuando el maná caía del cielo, caía envuelto de una capa de rocío. O sea, estaba totalmente envuelto y eso hacía que también cayera de una forma fresca. Y esta es una de las razones por la cual nosotros ponemos en la mesa de Shabbat, ponemos un plato por abajo, un plato o una tabla, puede ser algo por abajo y algo por arriba. Es como que lo estamos tapando, envolviendo como si fuera el maná que caía del cielo. También tapamos la jalá. ¿Por qué? Porque en verdad el orden, o sea, cada comida que comemos tiene un cierto orden. Si tomamos agua y vamos a comer un pedazo de torta, tenemos que decir primero la braja de la torta y después la del agua. Hay orden de prioridades. Y cuando nosotros tenemos un pan y vino, en verdad la prioridad era el pan viene primero. Pero como en verdad hacemos kiddush primero, ¿qué hacemos? La tapamos. La tapamos para decir, bueno, acá no existe, no está presente, no la hacemos pasar vergüenza porque estamos pasándole adelante el vino y por eso la tapamos. Muy bien. Em, la jalá en el Mishkan y en el templo. ¿Cómo era el tema de la jalá en el tabernáculo y en los templos Beit HaMikdash? Ahí en el Beit HaMikdash habían diferentes elementos que representaban diferentes cosas. Por ejemplo, estaba el arca con los 10 mandamientos, la menorá que simbolizaba la luz de la Torá, y había una mesa de oro. Y esta mesa representaba la abundancia, nuestras necesidades físicas, como Hashem nos va a dar todo lo que necesitamos en la parte física. Y esta mesa era llamada Lehem Apanim. Ahí a donde estaban 12 pequeñas estantes arriba de esto, cada estante representaba una de las tribus. Y ahí van a ver los 12 panes que van a estar expuestos en esta mesa durante toda la semana. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Cuál era el sistema en el Beit HaMikdash? Los Kohanim preparaban esos 12 panes para Shabbat y lo ponían en la estante y sacaban los que estaban ya expuestos que llevaban una semana entera expuestos, y entonces esto era para que ellos consumieran, era para que comieran los Kohanim, y los nuevos quedaban ahí expuestos. Ocurría un gran milagro con esos 12 panes, porque esos 12 panes quedaban frescos y calentitos como si estuvieran siendo hechos en ese momento, a pesar de que estaban expuestos al aire libre durante toda una semana. Nuestra jalá entonces nos recuerda dos milagros. El milagro de la maná que caía del cielo en el desierto, y también nos recuerda los panes del templo, el trenzado, que ya vamos a ver en detalle, ¿no? Nos va a recordar este milagro de los panes del eje Mapani, los panes del templo. Existe una canción, un himno que muchos cantan la noche de viernes, que fue escrito por el Arizal, el cabalista Arizal, y una parte dice así, que la Shejinah que esté rodeada de los 6 panes, o sea, la divina presencia, que esté rodeada los 6 panes a cada lado, y que estos corresponden a las 2 series de 6 panes y los demás artículos del Beit HaMikdash. Como que Hashem estaba presente en este tema de los panes y de la mesa del Ejem Mapanim. ¿Qué estamos diciendo cuando cantamos eso? Estamos deseando, pidiendo que nuestros 12 panes de Jalá recuerden a los 12 panes que eran puestos en la mesa del templo. Ahora me preguntarán, ¿qué 12 panes?
¿Quién pone 12 panes en la mesa? Bueno, les cuento que Larisa ponía 12 panes, pero nosotros no ponemos 12 panes, nosotros ponemos dos. Entonces, cómo llegamos a esa cuenta? Hay diferentes cálculos. Primero, algunas personas hacen 12 mini jalot chiquititas y las unen como una grande. Y estos serían los 12 panes. Pero la mayoría de la gente no hace eso. ¿Qué hacemos la mayoría de la gente? Ponemos dos jalot, ¿no? En la mesa. Y la jalá generalmente tiene una forma ovalada. Esa forma ovalada se parece a la letra Vav. La letra Vav, que tiene valor numérico 6. Entonces tenemos dos letras Vav, o sea, dos jalot ovaladas, 6 más 6, llegamos a 12. Ahí nos recordamos del número 12. También existen otras personas que trenzan la jalá con 6 tiras. Le tengo que decir que realmente a mí me parece difícil, pero hay mucha gente que lo sabe hacer perfecto. Hay un orden como hacer las jalá de 6 tiras. Es algo muy lindo y es un costumbre porque ahí tenés 6 tiras. Más las otras 6 tiras, ahí tenemos 12, recordándole al número 12 otra vez. Muy bien. En general, los panes deben ser parve. Esto es algo importante de saber en la ley, ya que vamos a hablar un poquito de halajá. ¿Qué quiere decir parve? Quiere decir neutro, que no tiene ningún ingrediente lácteo y tampoco ningún ingrediente de carne. Bien sea, por ejemplo, poner un caldo de carne dentro de la masa. Bueno, en general tratamos de que los panes sean parve. No es prohibido, o sea, si uno realmente quiere hacer un pan que sea lácteo o un pan de carne, se puede hacer, pero tiene que tomar los siguientes cuidados. Primero, tienen que ser, por lo menos deben ser pequeños. ¿Por qué? Para que no sobre. Porque cuando sobra un poco de pan, podemos comer en otra comida. Pensamos, bueno, lo como más tarde. Y ahí podemos confundirnos. Por ejemplo, hicimos un pan que tiene leche y sobró para el almuerzo, ¿no? Y sobra ese pan, capaz que nos podemos confundir y a la noche cuando comemos algo de carne, vamos a agarrar un poco este pan y estaríamos transgrediendo porque estaríamos comiendo carne con leche. Por eso los panes, una opción para poder hacerlos es que sean tan chiquitos que no sobren. Otra opción es hacerlo de un formato totalmente diferente. Algo que te vas a dar cuenta que realmente ese es un pan de leche, porque nunca haces con una forma de ese tipo, algo muy distinto que te llama la atención y dices, no, ese pan es de leche, por ejemplo. Entonces son los cuidados que trae el Shulchan Aruch para hacer, si uno quiere hacer un pan que no sea parve. Volvemos al tema de la jalá. Algunas personas no trenzan el pan y lo ponen en una horma rectangular. No sé si ya vieron esto. Hacen la jalá, que puede ser trenzada o no, pero ponen adentro de una horma, de tal manera que cuando sale la jalá del horno, sale de una forma rectangular. Y esto, ¿qué pasa con esto? Nos recuerda la letra Vav del nombre de Dios. Y ahí tenemos dos vav, porque son dos jalot en una horma rectangular. Después cuando cortamos el pequeño trozo, cuando decimos la braja, una rebanada, ¿no? Pequeña, esta coincide con la letra Yud del nombre de Dios. Y cuando ponemos nuestras manos, dos manos, y ponemos todas nuestras manos, ahí tenemos 5 dedos de un lado, 5 dedos del otro. Tenemos la letra Hey que vale 5, dos Hey, una Yud, ¿no? Y la Vav. Y acá tenemos el nombre de Hashem. Cuando agarramos en esta jalá que vamos a comer. ¿Por qué? El nombre de Hashem es hecho de esta manera, con dos Hey, una Vav y una Yud. En esta parashá justamente habla de la jalá, por eso elegí este tema. Y en la parashá después de la jalá, trae el tema de la idolatría. Y los sabios preguntan, ¿por qué está uno al lado del otro? Si las cosas no ocurren por accidente, por algún motivo es.
Porque la idolatría está puesta justo al lado de la mitzvah de halá. ¿Por qué dice la Torah así? Una persona que sabe de las leyes de separar halá, porque ya vamos a ver que existe una mitzvah que cuando uno hace una masa, tiene que sacar un pedazo de la masa y separarla, ¿no? Y cuando uno hace esta masa, ese pedazo de esta masa, en la época del templo se le daba al Cohen. Hoy en día, ¿qué se hace? Se quema esa masa y no se utiliza. Entonces, volviendo al tema de la parashá, cuando una persona hace la masa, sabe de esta mitzvah y no la hace a propósito, no la hace porque cree que ¿para qué tener que traer una mitzvah dentro de su cocina? Dios está en el templo, no está en su cocina. Como que la persona piensa, Dios no pertenece a este lugar acá, es como si fuese una idolatría. Por eso está uno al lado del otro, porque realmente debemos pensar, no, Hashem no está solo en el templo. Hashem está en mi cocina, está en la sala, en el living, comedor, en la calle, está en todos los lados está Dios. En la parashá de la semana, Dios le dice a Moshe, dile al pueblo de Israel que cuando entren en la tierra que yo les conduzco, lo estoy leyendo textual, antes de comer pan en este país, deben ofrecer una ofrenda a Hashem. Deberán separar una porción de masa. La primera porción, que saquen un pedazo de esta masa y la ofrenda será la ofrenda de Jalá. Y esta será por todas las generaciones. Quiere decir que antes de hacerla, o sea, hacemos toda la masa y antes de formar los panes, sacamos un pedazo de esta masa y esta es la jalá, que se llama jalá, en realidad es esto, es la porción. Después vino con el tiempo y quedó siendo jalá, la jalá que compramos, como que asumió este nombre también. Y esto fue hecho recién cuando entramos en la tierra de Israel. Y hoy en día lo hacemos como para no olvidarnos de esa costumbre, pero no podemos hacer la mitzvah completa porque no hay un Cohen para en estos días como para entregarnos hasta el templo y no lo hacemos de la manera que se hacía antes. Entonces vamos a ver la mitzvah de separar la jalá. Entonces todo depende de la cantidad de harina que usas y separamos un pedazo de esta masa sin hornear. Como dijimos, se llama jalá. Ahí vamos a ver detalles un poquito sobre esto. A pesar de que de que cualquier persona pueda separar jalá, hombre, mujer, a partir de bar mitzvah, o sea, un chico adolescente, bat mitzvah, puede hacer eso, pero está más conectado con la mujer, el tema de sacar la jalá. De hecho, son una de las 3 mitzvot que tienen que ver más con la mujer. Ahora, ¿cuál es el significado de que tiene que ver con la mujer? Por un lado es un privilegio para la mujer, por otro lado es algo que la mujer tiene que corregir. ¿Qué tiene que ver eso con la corrección de algo que pasó? Nuestros sabios dicen que Adán, cuando Dios hizo el primer hombre, Adán, le llamó la jalá pura del mundo. Él era llamado la jalá del mundo. Adán era la jalá pura del mundo. Porque él fue creado por Dios completamente puro, sin ningún deseo maligno. ¿Y qué pasó? Java, la esposa, le causó a Adán perder esa pureza anterior, porque después de haber comido del fruto prohibido, ya todos tuvieron deseos físicos, deseos no tan puros como los que tenía Adán antes. Entonces la mitzvah de separar la jalá tiene que ver con el potencial de traer de regreso la pureza de espíritu que fue perdida con Adán. O sea, ella causó eso, la mujer, entonces ahora la mujer tiene que poder reparar esta cosa. Por eso hacemos la jalá con la intención esa de devolver esa pureza al mundo. Muy bien. Entonces, como dijimos, no está el Cohen para recibir eso, pero ¿qué hacemos? Nosotras sacamos este pedazo de jalá, que son más o menos unos 30 gramos, así un puño, y la quemamos. Y con esto, porque no podemos tener beneficio de ese pan, entonces es quemado.
Cuando la mujer saca la jalá, dice una braja correspondiente que podemos encontrar en los Sidurim, que Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu mitzvotav v'tzivanu, al lafrish jalá, que es de que Hashem nos comandó de sacar la jalá. ¿Qué está ocurriendo en este momento que estamos haciendo esto? Dos cosas. Con ese acto confirmamos la fe en Hashem. Que decimos que afirmamos que todo el pan que tengo en mi casa es un regalo de Dios. El pan viene a ser el resumen de todo lo material que tengo. Todo lo que tengo, todas las bendiciones que tengo son el resultado que Dios me las dio como regalo. Y la segunda cosa estamos queriendo decir que estamos dispuestas a compartir. O sea, reconozco que Dios me da todo lo que tengo y estoy dispuesta a compartir lo que tengo. Esto es el simbolismo que hay detrás de sacar la jalá que de nuestra propia masa, porque la masa es nuestra, ¿no? Pensamos, bueno, hice la masa, es mía, pero estoy dispuesta a sacar una parte. Las tres mitzvot de la mujer que son específicas, que tienen relación con la mujer, son las velas de Shabbat, la jalá y la pureza familiar, que son las leyes de la mikve. En esos tres momentos tenemos una conexión diferente con Dios, son momentos propicios para hacer pedidos. Claro que uno puede pedir a Dios cuando quiere, en cualquier momento, pero hay momentos que son más propicios. Y realizando cada una de estas tres son momentos propicios. Por eso está el tema de los amasados comunitarios, que ahora está muy de moda hacer amasados para Rifosh Leimá, para pedir y todo eso. ¿Por qué? Porque es un momento propicio para hacer pedidos. Ahora lo entendemos de dónde viene todo esto del amasado. Algunas cosas técnicas de la jalá. La jalá que dijimos, o cualquier pan que tenemos que sacar jalá, ¿no? Porque estamos acá hablando en el shur de la jalá de Shabbat, pero también la jalá que se saca de cualquier pan. Entonces yo puedo hacer un pan, un pan para todos los días, que no es la jalá de Shabbat, pero es un pan que tengo que sacar jalá. Porque acá damos el nombre jalá para dos cosas, jalá pan de Shabbat y jalá el pedazo que saco. Y a eso quiero traer en los dos, digamos, los dos canales las explicaciones. Tienen que ser de 5 tipos de harina. Si hacemos con otro tipo de harina, no hace falta sacar jalá, no entra en la categoría. ¿Cuáles son los 5? Trigo, harina de trigo, harina de cebada, de centeno, de avena y de espelta, son los 5. Si hago con harina de maíz, por ejemplo, o de arroz, no entra en esa categoría. La Torá ni le considera pan. Llamarle de otra cosa, pero para la Torá no es un pan eso. Nosotros tenemos le voy a decir la medida el peso, pero en realidad existen costumbres que varían un poco. Y si uno tiene un costumbre de un determinado rab, no sé, de otra línea, hay que preguntarle exacto cuál es el costumbre, pero hay un costumbre que es muy utilizado, que es así. De entre 1 kilo 250 a 1 kilo 666, sacamos, por ejemplo, si yo voy a hacer un pan, y mi harina que voy a utilizar es, por ejemplo, 1,5 kilos, para dar un ejemplo. Está entre esas dos medidas, ¿no? 1,250 a 1,666. Entonces, este pan, yo tengo que sacar la jalá, que es este pedazo que no voy a utilizar, que lo voy a quemar, pero no digo la braja. Esa es la ley. Cuando voy a hacer un pan de menos cantidad, por ejemplo, hago 1 kilo de harina, entonces la ley dice que no hay que sacar siquiera jalá, no se hace nada. Ahora, para ser completo, sacar la jalá y decir la braja tiene que tener más de 1,666 kilos. Otra cosita, si uno se olvidó, porque la Torá trae muchas diferentes situaciones. Si uno es un ser humano, se puede olvidar. Hice corriendo la jalá, qué sé yo, y me olvidé de sacar la jalá. ¿Qué pasa? Dice que uno puede sacar después que están horneados todos los panes.
que se hace, se pone un paño arriba de todos los panes, cubriendo porque hace parecer, simboliza que es una masa sola, como que está todo unido, y de ahí saco un pedazo de lo que ya está cocinado y hago la misma cosa, digo la braja y la quemo. Si me doy cuenta en Shabbat, no se puede hacer eso en Shabbat, hay que hacerlo después de Shabbat. Y así algunas leyes, porque hay mucho más, pero solo para tener una idea que existen muchas preguntas y muchas cosas. Hay que saber que de dónde uno, por ejemplo, dice, ¿cómo voy a hacer una pregunta? Hay que saber qué tipo de preguntas hace la Torá. Muy bien, después que sacamos ese pedazo de jalá, decimos, haré ese jalá. Esta es la jalá, la declaramos. Y ahí se procede a quemarla, puede ser dentro del horno, en papel aluminio, puede ser arriba de la hornalla, etc. Hablando de las dos jalot, tienen un nombre, la Torah que le llama Lehem Mishne, que son las dos jalot. Y durante Shabbat hacemos la comida de Shabbat. Cada comida que hacemos en Shabbat utilizamos dos jalot, ¿sí? Y utilizamos jalot completas. Se acostumbra a cortar los pedazos de jalá para cada persona y se acostumbra a no dar en la mano de la persona. ¿Por qué no damos en la mano? Porque esto, que hay muchos significados, uno de ellos es porque es un costumbre de duelo. Todas las cosas que se hacen como de duelo no se utilizan cuando es un momento que no hay duelo. Entonces, cuando alguien está en duelo se le da en la mano, entonces durante Shabbat no estamos de duelo, porque incluso las personas que están de duelo en Shabbat no están de duelo, entonces no se le pone en la mano. Hablando un poquito de la sal nos recuerda como que en la mesa del Mizbeach, el altar del templo, siempre había sal. Entonces, por un lado, la sal sirve para esto, porque nuestra mesa es considerada un altar, como es algo para Dios, para Hashem, nuestra mesa. Entonces, ahí tenemos la sal. También sirve de protección la sal. ¿Por qué protección? Porque nos recuerda un convenio, un pacto que Dios hizo con nosotros y con la sal. Se preguntarán cuál es ese pacto. Dios dijo lo siguiente con la sal. Te prometo que nunca te estropearás. O sea, la sal nunca se estropea. Sal no tiene vencimiento. Y es algo que no hay en otras cosas, pero la sal es así. De la misma forma que la sal no se estropea, Hashem hizo un pacto con los judíos que nunca los va a abandonar. Entonces, cuando vemos la sal, nos recordamos de ese pacto que Hashem nunca nos va a abandonar. También nosotros no ponemos la sal encima del pan. Ponerle, si tengo un salero, no es que pongo la sal encima, hago al revés, pongo el pan, lo sumerjo, como que lo apoyo en la sal, se acostumbra a hacer 3 veces en la sal. ¿Por qué esto? Porque sal se dice melaj, que tiene valor numérico de 78. 78 significa 26 multiplicado por 3. 26 es el nombre de Dios y acá hacemos 3 veces el nombre de Hashem cuando ponemos la sal y llegamos a hacer lo equivalente con 78, que es el valor numérico de sal. Muy bien, proseguimos. Algunas personas cortan el pan con el cuchillo y algunas personas rompen la jalá. ¿Cómo es esta historia de romper o de cortar la jalá? Es interesante, ¿no? Como hay gente que no entiende los costumbres de otras personas, pero es bueno entender que para cada cosa tiene su explicación y vamos a encontrar explicación en los dos lados. La mayoría de las personas cortan la jalá, pero hay algunos que rompen. Judíos, muchos judíos sefaradim, judíos de Marruecos, ¿sí? Siempre en mi casa vi que se sacaba con la mano, se rompía con la mano y no con el cuchillo. Una razón básica para que el que corta con la mano es así. Nosotros antes de comer la jalá hacemos un lavado de manos, netilat yadayim, ¿sí? Y entre el lavado de manos y comer la jalá no podemos hablar.
¿Por qué? Porque no hay que interrumpir la misma mitzvah, porque las manos lavamos para comer el pan. Entonces no se interrumpe la mitzvah, que tenemos que hacerla todo junto, una enseguida de la otra. Y hablar sería interrumpir la mitzvah. Entonces, cuando nosotros queremos hacer uno cerca de la otra para no equivocarse y queremos hacerlo rápido, entonces, ¿qué es más rápido? ¿Cortar con el cuchillo o romper con la mano? Es más rápido romper con la mano. Entonces, por ese motivo, es uno de los, después vamos a ver más, pero es uno de los motivos que rompen con la mano para que sea más rápido y que no entre también el satán, que tiene como, que nos da a nosotros como ideas de hacer algo que no está bien, digamos, entre una cosa y otra, interrumpir, qué sé yo, y hacerlo directamente en la mitzvah rápida como corresponde. Entonces, por eso lo rompen con la mano. Vamos a ver ahora la gente que corta con cuchillo y por qué lo cortan con cuchillo. También tienen su explicación. Los cabalistas dicen que cortar, hataj, es el nombre del ángel encargado por el sustento. O sea, en la palabra hataj, que es cortar, cortó, tiene el mismo nombre del ángel que se encarga por el sustento. Entonces, queremos cortar para traer como la idea de este ángel a nuestra mesa. Incluso en Yom Kippur, en la tefilá, se dice el que corta porciones de vida para todas las criaturas. O sea, el término cortar. Ahí queremos como traer a Hashem esta idea, bueno, que nos corte más porciones de vida, de sustento. En la tefilá del Ashrei, Ashrei Yoshvei, ¿no? En esa tefilá, en el medio de la tefilá, se dice, potea deja umas vía le razón. Ahí esta frase que es muy importante, que Hashem que abra tus manos y que nos dé según tu voluntad, o sea, que Hashem nos da, cubre nuestras necesidades. Las últimas letras de las primeras palabras, potea deja, ahí vamos a poder formar la palabra hataf. Quiere decir que hay mucha cábala, hay mucha cosa escondida detrás de los cuchillos que uno pensaría, bueno, algunos hacen así, otros hacen diferente, pero hay toda una lógica y un motivo, una explicación por qué lo hacemos. También por eso es costumbre que algunas personas de algunas comunidades compran un cuchillo nuevo para Rosh Hashanah. No sé si saben, pero yo también, yo ya vi esto, que hay gente, no es mi costumbre, pero escuché que personas hacen Rosh Hashanah porque compran un cuchillo nuevo en símbolo, ¿no? Simbología de que, bueno, Hashem nos va a cortar partes de vida para nosotros, sustento para nosotros. Volvemos a las personas que rompen con la mano. Nuestras mesas, como dijimos, son como misbea, como un altar. Y está escrito, no levantes un hierro, no levantes un arma arriba de un misbea. Y entonces, ¿por qué? Porque el hierro acorta la vida. O sea, un cuchillo es peligroso, puede matar a alguien, ¿no? Y entonces el misbea aumenta la vida. Entonces acá no queremos traer un arma en nuestra, como un cuchillo, como que sea parte digamos, principalmente en el pan, porque el pan como es simbólico aquí a donde hacemos la brajá, cuando nosotros comemos pan, hacemos la brajá del pan y después ya no hacemos ninguna brajá en ningún otro alimento, porque ya incluye todo. Entonces acá vemos la importancia, que la jalá es más importante que todos. Entonces, con lo más importante no utilizamos el cuchillo. Eso dicen los que rompen. Y la trenza también simboliza, la trenza es la unión entre Hashem y el pueblo judío. Y las 6 tiras de masa tienen que ver con los 12 panes. Muy bien. Ahora vamos a contar una historia muy interesante de la Jalá y después vamos a dedicarnos unos minutos a la parte bien esotérica de la Jalá, que está realmente por detrás de la Jalá. La historia es la siguiente, es una historia verdadera que ocurrió, o sea, que cuenta el rabino Moshe Hagiz en un libro que se llama Mishnat Jajamim. Él cuenta
que escuchó esa historia de gente muy confiable en Sfat, que estaban ahí presentes, o sea, fue contado a generación de que estaban ahí presentes cuando ocurrió esto. ¿Cuál es la historia? En el siglo XVI había un judío convertido que vino de Portugal, vino a Sfat. Y él estaba muy contento de poder venir ahora a Israel, en este lugar tan sagrado. Por fin va a poder hacer la Torá como le gustaría y nunca pudo hacerla. Estaba muy feliz, era un hombre muy simple. Y años más tarde de su llegada, escuchó al rabino de la sinagoga del templo contar una clase sobre Lehem Apanim. Lehem Apanim era esos panes que le conté de la mesa de los panes en el Beit HaMikdash. Y el rabino procedió contando de todo el significado místico, todas las cosas interesantes para hablar de la Lehem Apanim y todo eso. Y al final contó, dijo lo siguiente, que por causa de nuestros pecados, ¿sí? Ya no más tenemos el privilegio de tener el Beit HaMikdash y tampoco tenemos el mérito de tener Lehem Hapanim. Bueno, cuando este judío escuchó esa clase, se sintió tan mal, lo llevó al corazón. Dijo, Dios mío, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios ya no va a aceptar más nuestra ofrenda de panes? Se sintió tan tocado en el corazón que llegó a su casa y le dijo a su esposa, tenemos que hacer algo, no puede quedar así, el pueblo judío no puede quedar así. Vamos nosotros a hacer panes, vamos nosotros a hacer jalot en nuestra casa y vamos a hacer así como escuché en la clase, que el rabino dijo que se tamizaba la harina como 13 veces. Había todo un procedimiento para hacer esos panes. Y vamos a hacer así cuando estés en estado de pureza. Vamos a hacer todo lo máximo cuidado y cuando estén listas, yo lo voy a llevar al templo y lo voy a ofrecer a Dios. Bueno, ella también era muy pura, muy ingenua, y le dijo al marido que sí, que claro, que está con que está con él en eso, vamos a hacer eso. Y entonces este viernes ella cocinó panes hermosos, riquísimos, con un olor y una apariencia espectacular. Y entonces él agarró los panes, lo llevó al templo viernes a la tarde. Entró al templo, abrió el arca donde está el Sefer Torah y los puso detrás del Sefer Torah y rezó, le pidió a Hashem, por favor, Hashem, acepta esta ofrenda, porque es hecha de todo corazón, que los judíos merecen tener el templo nuevo, por favor, acepta que están muy ricas, que las puede comer, que están muy sabrosas. Ella con toda su inocencia los dejó ahí. ¿Qué pasó ese día? Un poco más tarde vino el Shamash. El Shamash es el ayudante del templo, ¿no? El secretario, ponele, del templo. Vino para ver si estaba todo en orden, si las sillas están bien puestas. Él mira que la Torá esté puesta en el lugar exacto para que cuando sea la lectura de la Torá abran y ya esté preparada. Él hace todas estas cosas. Cuando abrió el Arón a Kodesh, a donde están la Torá, él vio algo raro, encontró algo que tenía, primero sintió un olor espectacular y vio que había detrás del rollo de la Torá, habían unos panes hermosos. Entonces dijo, wow, qué rico, qué lindo lo que está acá. Ni siquiera se preocupó por qué está ahí. Dijo, bueno, si lo encontré, alguien lo puso, será un regalo para mí. Dijo, qué bueno, me lo llevo a mi casa. Me lo llevo a mi casa. Y llegó a su casa, los comió y realmente estaban deliciosos los panes. Muy bien. Este judío de Portugal esperó que terminaba el rezo de viernes a la noche y estaba muy ansioso para saber qué pasó con esos panes. ¿Será que Dios agarró los panes? Cuando todos se fueron, él despacito fue y abrió el Arona Kodesh y buscó los panes y no los encontró. La alegría que sintió, dijo, wow, Dios agarró mis panes, qué bueno, Dios está contento con mi ofrenda. Estoy tan feliz, qué bueno, estaba re feliz. Cuando llegó a su casa,
le contó a su esposa, no sabes que fue aceptado, mi ofrenda fue aceptada. Y a partir de ahora no vamos a ser perezosos, vamos a hacer jalá todos los viernes y vamos a llevar al templo todos los viernes. Y la esposa estuvo muy bien de acuerdo y cada viernes fue así. Y pasaron semanas y pasaron meses y él feliz, todas las veces él iba, rezaba, pedía a Shem que esa ofrenda es algo muy de corazón, que por favor que traiga el próximo templo, que mientras tanto él va a seguir dando la ofrenda como esta y todo corría muy bien. Pero un viernes, el rabino de la sinagoga, el que dio el discurso, el que habló sobre la clase del Eje Mapanim, la clase que él escuchó, ¿se recuerdan? Que por causa de eso él trajo los panes, ese rabino se quedó un poquito más tarde, no se fue a su casa como siempre, estaba todavía preparando su discurso para el día siguiente, estaba un poco ocupado ahí en el templo, cuando de repente él ve llegar uno de los integrantes de su templo, que es este judío de Portugal, y él ve que este hombre entra y va directo a la Arona Kodesh. Y él se da cuenta que este judío no sabe, no vio que está el rabino. Parece que no vio nada, pero le dejó solo a ver qué va a hacer. Y ahí es donde él ve que este hombre pone jalota dentro de un paquete que se nota que es jalá porque ya tenía el olor y lo pone dentro del Arona Kodesh. Y ahí empieza a rezar a Hashem, por favor, acepta, acepta mi ofrenda, es un regalo de todo corazón, es tan rica, comela que te va a gustar. Él lo decía todo con sus palabras y el rabino escuchaba todo y no decía una palabra. Cuando el rabino se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, el rabino se puso muy enojado y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura es esta? ¿Qué crees? ¿Que Dios come y que Dios bebe? Es un pecado muy grande decir que Dios come, Dios no es una persona. ¿Cómo no te das cuenta que lo que estás haciendo es algo muy tonto? ¿Vos sabés quién debe estar comiendo tu jalá? Debe ser el shamash que está comiendo tu jalá. ¿O pensás que Dios va a comer tu jalá? Y el hombre se sintió con mucho, ¿cómo se dice? Con mucha vergüenza. No sabía de qué estaba hablando el rabino. Él tenía la mejor de las intenciones y empezó a llorar. Estaba muy quebrado de todo lo que le dijo el rabino. Y entonces ahí, de repente aparece el hombre que viene a buscar la jalá, el shamash, y encuentra esa escena y le dice, decile que eres vos que estabas comiendo. Y dice, sí, era yo. Y yo pensé que eran para mí, no sabía de quién eran. Y el hombre empieza a llorar más. Ay, qué tonto fui, qué tonto. ¿Cómo puede ser que me equivoqué tanto? Perdóname, rabino, ¿qué puedo hacer para rectificar? Yo no tenía mala intención. Y bueno, todo eso pasó en este momento. Un poquito más tarde, aparece un hombre presentando que él es el mensajero del Arizal. Rabino Isaac Luria, el Ari, sagrado Ari. Él entró en la sinagoga y le habló al rabino y le dijo, en nombre de mi maestro, el Ari, le dijo, él pide que vos te vayas a tu casa, que te despidas de tu familia y que te prepares. ¿Por qué? A mañana, al horario que vos vas a dar tu discurso, tu alma va a salir, va a partir de este mundo. Esto fue anunciado del cielo. Él dijo, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no sé explicarte, yo no sé, fue lo que me mandaron decir. Entonces el rabino fue directamente a hablar con el Ari. Le dijo, ¿qué es esto? Contame, explícame. Y él dijo de la mejor manera posible, lo dijo, yo escuché que esto pasa porque vos negaste este placer que Dios tenía, vos interrumpiste este placer que Dios tenía de este judío simple que venía y le traía algo de todo corazón, vos interrumpiste esto y que Dios no lo había sentido desde la destrucción del templo, ese placer tan inocente. Y, y entonces este hombre venía con alegría y con mucho respeto y ahora no existe más esto. Vos destruiste
la inocencia de este judío. Él era inocente y ahora lo que pasa es que fue hecho un decreto contra vos y esto es imposible de cambiar ahora. El rabino volvió a su casa, le contó a su familia lo que pasó y realmente en el momento de su sermón, de la clase que tenía que dar en la mañana siguiente, su alma ya había salido de este mundo para escuchar Torah en la Academia del Cielo, exactamente como el Arizal había dicho. Esta es la historia, una historia muy, bueno, fuerte un poquito, ¿no? Sobre la inocencia de la persona y también de no juzgar a una persona tan rápido y todo eso para pensarlo. Entremos ahora, finalicemos ahora con la parte mística del Eje Mapanim, que eran esos panes que en verdad no eran panes. De acá vamos a entender, no eran panes, eran matzá. Matzá era, imagínense, siempre pensamos que eran panes, pero matzá es un tipo de pan. Lo que ocurría en el Mishkan y en los dos templos. Vamos a ver algunas características. Quedaban al aire libre toda la semana y no se estropeaban. Y también su preparación requería una habilidad especial para hacerla. No cualquier persona podía hacer esto, no era nada fácil. Cuando Hashem ordenó al pueblo judío hacer el templo, le dio una lista de ítems y dentro de ella había una mesa de oro y los panes se colocaban ahí. La Torá dice, toma la mejor calidad de harina, haz 12 panes, acomódalos en 2 pilas, 6 por pila en la mesa pura delante de Hashem. Pon incenso, que es resina de olíbano. Y esta va a ser la porción conmemorativa, una ofrenda de fuego para Hashem. Cada Shabbat estos panes deben ser puestos para Hashem. Es un pacto eterno con el pueblo judío. Y los panes serán dados a Aarón y sus descendientes para que sean comidos en un lugar sagrado, porque es una ofrenda muy sagrada para Hashem. Esta es la ley eterna. Le llevaban panes frescos para reemplazar los viejos, o sea, los Kohanim comían los de la semana anterior, que también estaban frescos totalmente, y se ponían los nuevos para que duraran una semana de exposición. Tenían que ser artesanos para hacer esos panes. ¿Cómo eran? El Talmud trae diferentes opiniones. ¿Cómo eran esos panes? ¿Cómo era la forma de esos panes? Rabbi Hanina dijo así que los panes parecían un arca abierta. Y Rashi lo describe como una letra Het dada vuelta. O sea, para que entendamos, una caja sin tapa. Imagínense una caja rectangular sin tapa. Así dice que era Rabbi Hanina, eran los formatos de los panes. Rabbi Yohanan dicen que parecían un barco bailante. ¿Cómo puede ser un barco? Rashi explica que se refiere a la forma que es angosto. Un barco toca la forma angosta en el agua y por arriba se abre es más ancho la parte de los costados. Y entonces no queda estable, por eso es bailante, como un barco bailante. Y Rashi dibuja eso como la letra B corta. La letra que conocemos B corta, la dibuja así eran los panes, así dice. También hay otra opinión, el Balei Tosafot del Talmud, que dice que arriba de la B los lados subían rectos, que en vez de ser una B corta era como que subía recto. De cualquier manera, era un arte hacer esos panes. Los panes debían ser hechos de una forma específica que no se rompieran mientras se cocinaban y tampoco después se podían romper. Los panes estaban expuestos al aire libre por una semana y deberían estar hechos con una receta especial porque nunca se secaban y nunca adquirían moho. Los panes tenían que hacerse rápidamente para que no se hicieran hametz. Dijimos que eran como matzá, no podían leudarse. Y los panes eran enormes, pesando casi 5 kilos cada uno. El Talmud dice que la familia Garmu
eran expertos para hacer esos panes. Ellos tenían la receta, pero esa receta que tenés y no la compartís, esto era la familia Garmo. Los sabios le pidieron que enseñaran esa receta a otras personas y ellos dijeron que no la van a enseñar. Entonces fueron despedidos. ¿No quieres enseñar? Chao, ¿viste? Trajeron otros especialistas de Alejandría, de Egipto, que sabían muy bien cómo hornear, pero no sabían cómo sacar los panes, se rompían, tenían moho, no sabían toda la técnica, no conocían. Y entonces no pudieron más hacer esta mesa de los panes hasta que llamaron de vuelta a la familia Garmo para que volvieran a trabajar en el templo. Y los sabios le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué no enseñan su receta? ¿Por qué no enseñan a las otras personas? Y ellos dijeron así, el templo sabemos que va a ser destruido. Entonces no queremos que una persona, nos preocupa que una persona que sepa la receta haga los panes y lo usen como idolatría. Por eso lo mantenemos dentro de nuestra familia. Aparte de eso, la familia Garmo era como, conocida como muy honesta e íntegra. Y entonces, siendo que los panes eran hechos de una harina muy, muy limpia y tamizada, esta familia nunca comía pan hecha de una harina tan refinada. Comían solo de harina más simple, no tan tamizada, para que nadie se les ocurriera pensar que están usando la harina del Lejema Panim para ellos. Y la razón del nombre Lejema Panim, que se traduce como cara de pan, el Talmud dice porque tenía muchas caras. Esto. En la mesa, ¿cuál es entonces? Vamos a terminar ahora con el mensaje. ¿Cuál es entonces el significado de esta mesa de los panes? ¿Qué dicen los sabios? Ella simboliza la abundancia material que Hashem nos da. Es un recordatorio que nuestro sustento viene de Hashem. 3 veces por año, Pesach, Shavuot y Sukkot, los judíos subían al templo. Y entonces miraban, estaban en el templo y cuando miraban la mesa de los panes, los Kohanim le decían, mirá cómo Hashem los quiere. Era un recordatorio, como siempre ustedes tienen sustento, mirando esta mesa de los panes. Cómo se mantiene caliente y fresca durante toda la semana. Esto es un milagro realmente. Y el Talmud dice también que una persona que quiere ser rica debe poner sus pies, cuando reza, debe poner sus pies en dirección al norte cuando reza. ¿Por qué? Porque la mesa estaba en el lado norte del templo y los panes son un recordatorio que permite que ¿cómo se dice? Perdón, un recordatorio permanente de la generosidad divina y un canal para la abundancia y prosperidad. Y que tengamos el mérito nosotras, que otra vez más nosotras podamos ver el tercer Beit HaMikdash con el eje Mapanim y todos esos milagros y darse cuenta realmente, ¿no? Que Hashem es el que nos da toda la abundancia, todas nuestras necesidades y no cualquier cosa, no cualquier pan seco ni duro, un pan fresco, calentito, así de la mejor manera como lo mostró en el milagro del eje Mapanim. Shavuot Tov.